Buenos días. Muchas gracias por venir a esta charla, gracias a la Universidad Mayor, a Juan Ignacio Rosa, por la invitación. A la hora de preparar el tema que les voy a comentar, pues pregunté quién va a ser el público y creo que va a haber estudiantes y también algún profesor, entonces bueno, pues, he procurado buscar un tema que sea primero entretenido, sobre todo para los estudiantes, que imagino que les cuesta algo más meterse en cuestiones. El derecho penal es entretenido, pero siempre puede costar algo más meterse en las abstrusas construcciones de los profesores. Y eso quiere decir que, bueno, voy a contar algunas cosas que para los que están aquí, profesores, muchos especialistas en estado de necesidad y causas de justificación, pues puede ser completamente trivial. Y alguna otra en la que, bueno, seguro que podremos tener algún intercambio de opiniones y espero que les pueda resultar interesante. Pero bueno, hay una primera parte que es exposición de algunos casos conocidos, que evidentemente no les van a decir nada a los profesores que conocen ya perfectamente. Espero que los estudiantes pues sea algo más, pueda ser algo más interesante. Bueno, las situaciones trágicas de necesidad, uno de los temas, yo diría, que más puntos de contacto tiene nuestra ciencia con la sociedad en general. Es verdad que el derecho penal, uno puede hablar de derecho penal con sus amigos, que no sean juristas, que no sean penalistas, y siempre hay temas que les interesan a todo el mundo del derecho penal, pero este es uno de los más interesantes. Es más, es uno de los temas más interesantes también desde el punto de vista de los propios especialistas. Hay un dato significativo en un libro que se publicó hace un par de años, que se llama 50 casos del derecho penal, que dirige el profesor Pablo Sánchez Hostiz. ¿Eran 50? O algo así, 50. Bueno, de esos 50 que trata 50 casos complejos del derecho que han hecho historia en las discusiones penales, de esos, con muchísima diferencia, este tema es el que más apartados tiene, ¿verdad? Son hasta 7 artículos se dedican a esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque enlaza con algo que es, diríamos, que a todos nos preocupa, no solamente a los juristas, y vamos a ver que las soluciones que se dan a estos casos no son verdaderamente, no hay mucho acuerdo sobre ellas, y nos vamos a meter en uno de los temas realmente más debatidos de la teoría del delito, de una manera, por supuesto, digamos, dentro de lo que es en el ámbito de una charla, pero vamos a entrar algo en ello. Y es un tema que interesa a todo el mundo. Cuando se dan, yo hace tiempo di una conferencia sobre esto para gente que no tenía nada que ver con el mundo jurídico, me dijeron que era una conferencia de derecho penal y elegí un tema relacionado, no esto, pero relacionado con esto, porque y efectivamente la gente se quedaba enganchada de los casos trágicos que aquí se planteaban y de cómo resolverlos. Entonces hay una parte, ya digo, la parte primera, que es exposición de ciertos casos, y he preparado una pequeña exposición. Bueno, es una noticia que apareció en un periódico que contaba, le daba la referencia de uno de los casos más conocidos, uno de los casos trágicos más conocidos en la historia del derecho penal, el famoso caso de la Mignonette. Mignonette era un barco, bueno, el caso es conocido, el caso de la Mignonette es conocido, un caso Dudley and Stephen versus Regina, contra la reina, un caso que se dio ante el caso Regina Dudley en Queen's Bench en Inglaterra en 1884. Se trataba de un caso de un naufragio un poco peculiar, porque un barco se hundió cerca del Cabo de Buena Esperanza. Es una zona, si les gusta la navegación, es una zona peligrosa, hay una corriente ahí muy fuerte, la corriente de las agujas, que hace sea muy frecuente fuera muy frecuente en su momento los naufragios. Iban 4 personas del bote salvavidas, el capitán, Stephens, el piloto, Brooks, un marinero, y el joven Richard Parker, que era simple marino. Y los procesados fueron Dudley y Stephens, el piloto y el capitán, no Brooks. Bueno, esta es una foto de la barca en la que quedaron, porque el asunto es que el barco, cuando se hundió, pues estas 4 personas pudieron acceder a este bote, un bote como él realmente pequeño. Estaban muy lejos de la costa y bueno, no tenían para comer más que unos nabos, parece, y nada más. En un momento pudieron por una tortuga, pescarla y alimentarse con su carne, y sobrevivir un tiempo con ello. Pero llegó un momento en el que ya directamente no podían más. Estaban suficientemente lejos de la costa como para no poder sobrevivir por sus propios medios, con lo que tenían, y entonces decidieron, empezaron a hablar de la posibilidad de matar a uno de ellos para alimentarse con su carne y beber su sangre y poder sobrevivir. Varios
Bueno, esto es una reproducción de la época, del bote, tal como era, un bote realmente muy pequeño, no tiene mayor importancia. Bueno, esto es una verdadera anécdota, pero a mí me llamó mucho la atención. Alan Poe había publicado un libro, Las aventuras de su única novela larga, de Gordon Pym, y curiosamente, ahí hace referencia a un marinero, Parker, al que otros intentan matar para comerse y sobrevivir en un naufragio. Lo sorprendente es que se llama exactamente igual que el caso de la Mignonette. Es como si hubiera habido una especie de premonición por su parte, y para el mismo caso pues cuenta un fragmento de la obra de Siempre Interesante de Alan Poe, donde cuenta exactamente eso. Especie de muerto, bueno, no tiene mayor trascendencia. Este es otro caso, en el que sería una cuestión parecida, pero lo que me interesa del caso de la Mignonette es que dos de ellos finalmente decidieron hacer esto y eligieron al grumete, al marinero de menor edad, a Parker, para matarlo. La tercera persona no se puso de acuerdo, no quiso participar en esa macabra ceremonia, por decirlo de alguna manera, y al final, pues, efectivamente, mataron a Parker, bebieron su sangre, se alimentaron su carne, y al poco tiempo pasó un barco alemán que los recogió y que los llevó a puerto. Al llegar a Inglaterra fueron procesados por un delito de asesinato. Y ahí se planteó la cuestión de si eran responsables o no eran. Si la situación extrema de necesidad de la que se había visto sometido, pues permitía en su caso asumir la responsabilidad. Es un caso que tuvo mucha importancia en su momento por lo especialmente intenso de la situación, y de hecho uno de los libros modernos de filosofía que trata temas de este estilo, un libro muy conocido del magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Fuller, el caso de los exploradores de cavernas, está basado en este y en otros, pero especialmente en el caso de la Mignonette, que ha dado lugar a muchísima literatura. La cuestión es, bueno, ¿qué respuesta damos, qué respuesta da el derecho penal a un caso como el de la Mignonette? Puede entender que es un asesinato, que está justificado, que está estimado. ¿Qué diferentes soluciones hay para este caso? En realidad esto lo plantea más que una vieja polémica, una idea que me había ocurrido Carneades de Cirene, filósofo Carneades, que planteaba la hipótesis de una tabla que se conoce como el nombre de la tabla de Carneades, que hay que hacer cuando uno tiene en un naufragio una única tabla que soporta el peso de una persona nada más y son dos los que acceden o pueden acceder a ella. Entonces se planteaba si es lícito que uno de ellos mate al otro para sobrevivir. El dilema de la tabla de Carneades ha dado lugar a mucho debate desde el punto de vista del derecho penal y concretamente desde la circunstancia de las circunstancias de justificación, en particular desde el estado de necesidad. Otro caso trágico, conocido y muy interesante, que plantea algo podremos sacar. Este es un caso muy conocido, que dio en octubre de 2000, dos gemelas siamesas nacieron en esta coyuntura. Nacieron en el nivel de la isla de Gozo, pero fueron tratadas en Inglaterra, donde llevaron sus padres. Inglaterra. Y como ven, la situación que ellos tenían era esta. Estaban unidas por el abdomen de una manera que, bueno, era difícil que pudieran sobrevivir. Es más, es un esquema de lo que le hacía el caso especialmente trágico. No era solo que estuvieran unidas, que podían separarse, sino que únicamente tenían un juego de órganos, que tenía Jody, pero no Mary. Entonces, corazón, pulmones, etcétera, y pasaba en un sistema circulatorio compartido. Entonces sobrevivían los dos gracias al único juego de órganos que tenía Jody. Los médicos acreditaron que no podían sobrevivir las dos juntas, era imposible porque no podían soportar el corazón tan pequeño de Jody, no podía soportar la carga que entraña dos personas, y que por tanto habría que separarlas. Claro está, la separación, al haber un único juego de órganos, la separación suponía automáticamente la muerte de una de ellas. Es un caso trágico, en un sentido muy trágico del término, muy fuerte, porque realmente la separación para salvar la vida de una de ellas suponía la muerte de la otra, y encima eran hermanas. Y ya sabéis, con lo cual no es ya un extraño con el que te alimentas, como el caso de la tabla de Carneades, sino que es tu propia hermana la que debe sacrificarse para que tú sobrevivas. Es verdad que en este caso había algo, es que los órganos los tenía yo, y con lo cual pues, se ponía también el problema de si Mary era parasitaria de su hermana, y si por tanto había ahí pues, una situación de lo que
derecho penal hablamos de derecho, por ejemplo, de un estado de necesidad defensivo, en el sentido de que la situación sería distinta al que no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque aquí ella estaba viviendo de su hermano. Bien, fueron separadas, no se llamó naturalmente a esto el homicidio de Mary, pero indudablemente, para que era que sea un eufemismo, como todas otras cosas de este estilo, se hablaba de la separación de las dos siamesas, pero en realidad era la muerte de una de las siamesas para que otra sobreviviera, se podía plantear también perfectamente así. Y así fue, efectivamente. Se separaron, en una gran polémica acerca de qué se hacía, los padres se negaban a que se las separaran. Primero se dijo que era por razones religiosas, pero yo he leído algo posterior de entrevistas posteriores que se les hicieron muchos años ya después, 14 años después, 12 años después, y decían que no era una cuestión religiosa, sino que tampoco les decían exactamente que fuera a sobrevivir. La situación era un poco de incertidumbre también acerca de lo que iba a pasar y de que fuera a quedar bien, porque fíjense la posición de las niñas, ya que la situación era realmente mala. Pero lo cierto es que se separaron. Mary naturalmente murió en el acto de la operación, que por cierto, creo recordar, para que se vea hasta qué punto esto es una opción trágica que plantea problemas éticos profundos, y es que, claro, tiene que haber un cirujano que en un momento determinado haga la incisión. Y yo creo, no estoy seguro, pero creo recordar que se hizo entre varios, algo así, de alguna forma como para diluir la responsabilidad también, para que no hubiera nadie que fuera el que definitivamente matara a un ser humano, siendo además médico el que lo tiene que hacer, porque en realidad es eso, se trata de matar a un ser humano, porque la intervención supone esto, naturalmente para salvar a otro, pero no se trata de matar a un ser humano. En una entrevista posterior, la niña vive ahora perfectamente, Jodie, y los padres decían que ahora, la madre en concreto decía que ahora no hubiera hecho lo que hizo entonces, o sea, negarse a la intervención, que fue impuesta por los tribunales. Los tribunales aplicaron. Pero hubo a la vez una gran polémica social sobre este caso, y al final se produjo la separación. Otro caso, recién que también ha dado lugar a problemas, también es un caso trágico muy estudiado y que ha dado lugar a mucho debate, pero además aquí hay una solución jurídica por medio. El caso del derribo de las Torres Gemelas propició que en muchos países se establecieran protocolos de actuación por si se repetía algo de este tipo. Yo recuerdo que en España era la época del gobierno del presidente entonces, José María Aznar, y que recuerdo que se aprobó una disposición que establecía quién era la persona que en un caso, y se repetía un caso de este estilo, en Madrid, en España, podía dar la orden para derribar el avión, porque la cuestión era, ¿podemos derribar un avión que ha sido secuestrado y que se dirige hacia un edificio donde hay personas? Podemos derribarlo, lo que significa matar a esas personas antes de lo que iban a morir, porque evidentemente si iban hacia el edificio pues acabarían muriendo, pero significa anticipar su muerte, y anticipar la muerte en derecho penal es homicidio, que sea un segundo. Sabemos que uno no puede matar a un moribundo, sino que al que va a morir a los 2 minutos, si lo matas antes de decir, no, voy a hacer un experimento, voy a matarlo, simplemente me cae mal, lo mato, ¿qué más da? Ya no es homicidio porque faltan 2 minutos de vida, sigue siendo homicidio, nadie lo discute, asesinato en ese caso, nadie lo discute, con lo cual en este caso habría una anticipación de la muerte de personas. Bueno, en algunos países, como en España, repito, simplemente se apareció en el Boletín Oficial del Estado una disposición que establecía quién era la persona encargada de dar la orden, o sea, se asumía sin más que eso era legítimo, que se podía hacer, etc. A pesar de que plantea indudable problemas éticos y indudable problemas jurídicos. Pero en Alemania se decidió algo más. Allí hubo un caso, bueno, este no era exactamente el sujeto, pero sí es una avioneta, yo tomé, la avioneta es exactamente esta. Un caso que sucedió en Frankfurt, un sujeto robó una avioneta de un aeródromo y sobrevoló la zona financiera de Frankfurt y amenazó con chocarla contra un edificio. Era una avioneta, no era evidentemente un jumbo, o sea que el efecto que puede tener es distinto. Él sabía que si él se moriría, pero vamos, el efecto que puede tener esto. Pero aún así provocó la suficiente alarma en Alemania como para que empezara a debatirse si era lícito derribar una avioneta de este estilo en vuelo para evitar que pudiera ir. En este caso era más fácil porque el propio sujeto era el único que iba en la avioneta, con lo cual derribarla pues plantea menos problemas, ya no ni siquiera que acudiera a un estado de necesidad, se pudiera a la legítima defensa, por ejemplo, que bueno, es algo más favorable, diríamos, a ciertas respuestas que son a costa del propio agresor. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues las cuestiones jurídicas y todas las cuestiones en general muy en serio, pues decidieron hacer una ley para este tema. La ley de seguridad aérea del año 2005, se aprobó en el año 2005, y que en los parágrafos 14, 3 y 4 permitía
el derribo de aviones secuestrados. Inmediatamente se planteó si esto era inconstitucional o no, si se podía derribar. Pero entonces hubo una gran polémica en la que intervino la academia, intervinieron penalistas, intervinieron filólogos de derecho, éticos, etc. Y que se trasladó al Tribunal Constitucional para que decidiera si el hecho era... Sí, por supuesto. Si el hecho era o no ilícito. Y he puesto aquí una traducción de la Ley Alemana de Seguridad. Decía, la intervención directa solo es admisible cuando las ciudades permiten concluir que la nave va a ser utilizada para atentar contra la vida de seres humanos y su intervención utilizada constituye el único medio de hacer frente a ese peligro actual. Era una cláusula específica de justificación. No se remitía, ahora lo veremos, a las cláusulas del propio Código Penal alemán, sino que directamente establecía para un conflicto singular una solución concreta en estos, e indicaba quién podía hacerlo. El ministro de Defensa, en caso de representación, por el miembro del gobierno autorizado a ostentar dicha representación. En realidad lo que se trataba era de dar orden a la Fuerza Armada para derribar un avión. Por ejemplo, en el caso del segundo avión en las Torres Gemelas, el primero va impactado, el segundo va dirigido hacia ahí. En ese caso, diríamos, la prueba de que se iba a cometer ese delito pues parecía evidente, es decir, había razones suficientes para que ex ante se pudiera hacer una valoración de un peligro altísimo de que cayera el segundo avión. La pregunta es, ¿podíamos derribarlo? Mucha gente dice sin ninguna duda, por supuesto que sí. Pero la respuesta desde luego no está fácil, y los alemanes no lo tenían tan fácil, entre otras cosas, y eso hay que decirlo en su honor, porque Alemania ha hecho de la dignidad de la persona el valor esencial de su ordenamiento jurídico hasta el punto de ponerlo como artículo 1 de la Constitución alemana. La dignidad de la persona como valor absoluto que no se puede en ningún caso afectar. Es verdad que la palabra dignidad, una palabra tan digna y tan noble como por otra parte vaga. Entonces hay quien dice, bueno, está, de hecho la política está saliendo, sí, está muy bien la dignidad de un ser humano, pero también de los otros, los que van a morir si no se hace nada. Entonces la cuestión pues, planteó todo tipo de debates y al final, parte de la disputa, y al final efectivamente fue declarada inconstitucional. Fue declarada inconstitucional en este punto. Se entendió que se afectaba la dignidad de la persona, que no se podía dar una orden. Es verdad que había argumentos, algunos más que decían, no sé, si se derriba un avión sobre una población, pues puede llegar a caer también sobre otras personas que no eran los que estaban en el edificio, con lo cual diríamos que el riesgo afecta ya también a personas completamente extrañas, que no están en la comunidad de riesgo, por decirlo de alguna manera. Aunque este tema de la comunidad de riesgo tampoco es fácil de determinar a quién corresponde, porque uno puede decir la comunidad de riesgo es cualquiera, a quien le puede tocar directamente el hecho o a quien se puede desviar el peligro inicial y pasárselo, ¿no? Pero por eso fue declarado inconstitucional y entonces empezó la polémica en Alemania a saber, bueno, ¿y qué había que hacer en un caso como este? Claro, los penalistas algo tenían que decir sobre ello. Luego veremos un poco cuál es la regulación del Código Penal alemán y qué se puede decir, pero aquí había un problema muy claro. En la medida en que se entiende que esto no está justificado, porque así lo entendía la mayor parte de la doctrina alemana, esto no está justificado, no es un hecho justificado, por tanto, la única posibilidad de excluir de sanción a quien lo va a hacer pues sería aplicarle una medida de exculpación, esta medida exculpante. Pero esta medida exculpante alemán no permite captar esto, como veremos enseguida. No abarca este tipo de momentos, con lo cual volvió otra vez a salir esa idea de un estado de necesidad, lo que no he podido ver en la clase de los estudiantes, pero un estado de necesidad supralegal. De nuevo, en Alemania no estaba regulado el estado de necesidad hasta hace muy poco tiempo, bueno, en Chile todavía menos, se ha regulado todavía más reciente, de eso hablaremos algo luego también. Y esa falta de regulación pues hacía que se supliera con esa doctrina de las causas de justificación supralegales. Entonces se planteaba, algunos autores, Rochin, otros autores han planteado la posibilidad de aplicar aquí una causa supralegal, porque parece que el hecho a lo mejor no es del todo correcto, pero tampoco queda claro, por lo menos una primera impresión intuitiva, que sea por completo incorrecto. De hecho, lo tengo al final, pero si lo puedo mencionar ahora, cuando se consulta a la población sobre este tipo de casos, y hay una serie de experimentos interesantes sobre esto, cuando se pregunta a la población, las respuestas son curiosas, por decirlo de alguna manera. Aquí. Esto es un experimento que se llama una prueba que se hizo por parte de un equipo de
psicólogos de la Universidad de Harvard y otros, que plantean el viejo problema del trolley, del tranvía. Un tranvía que se dirige hacia varias personas y que puede ser desviado para, en diferentes escenarios posibles, puede ser desviado para que se desplace hacia otra vía en la que hay una única persona. Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay una única persona y aquí hay muchas. El tranvía va dirigido hacia la vía donde hay varias personas y la cuestión que se plantea es si se puede desviar para matar a otros. Pues un caso como este, como el número 1, cuando se pregunta a la población, y sorprendentemente esto es idéntico en todos los lugares del mundo. O sea, esto se ha hecho, este test moral se ha hecho con gente de diferentes razas, sexos, género, de diferentes países, de diferentes educaciones, da igual que uno sea un experto en ética, que sea un sujeto que no ha tenido en su vida la educación. Se ha encontrado que las respuestas son bastante universales, lo cual parece que eso indica que tenemos, igual que tenemos un lenguaje, como dice Chomsky, una estructura básica del lenguaje, pero tenemos que tener una estructura básica de la moralidad común a todos, lo cual, por cierto, es bastante normal, hemos evolucionado como una moralidad. Pues en este caso, por ejemplo, si se pregunta si es moralmente permisible, claro, moralmente permisible significa que estaría justificado, no simplemente, bueno, es ambiguo, pero en general parece que se dice que es razonable hacer esto. El 85% decían que sí. Sin embargo, en este caso, este es un caso en el cual tenemos lo mismo, es una hipótesis un poco rara, pero bueno, el tranvía será dirigido a otro, y nosotros estamos en lo alto de un paso en el cual nosotros estamos aquí, somos delgaditos, y al lado tenemos una persona muy gruesa. Y sabemos, porque ha hecho cálculos sobre eso, que si se puede arrojar un peso grande, suficientemente grande en la vía, el tranvía se podría frenar lo suficiente como para no alcanzar a estas personas. La pregunta es, ¿podríamos arrojar a esta persona a la vía para salvar su vida? Pues fíjense en el porcentaje, del 85 en este caso al 12. Sin embargo, no es ni mucho menos tan fácil saber la diferencia entre uno y otro. La diferencia desde un punto de vista moral. Aparte, por supuesto, de los tabús, que es evidente que los hay. En este caso hay un tabú incluso físico, de tirar a una persona, empujarla físicamente, y eso diríamos que te acerca más al hecho de esto que con una aguja pues uno va simplemente desviando. Pero en realidad, en ambos casos se trata de que muera uno para que se salven muchos. Sin embargo, aquí se considera que no es aceptable y aquí que sí. Luego estos son otros dos escenarios en los que hay pequeñas variaciones y que tienen también porcentajes distintos, lo cual de alguna manera muestra primero que tenemos como especie una cierta percepción de que en estos casos el mal menor puede ser salvar una serie de vidas a cambio de otras, pero no siempre. Por ejemplo, en un caso como este, uno salva muchas vidas a costa de una, y sin embargo el porcentaje de la población que dice que sí es muy poco, muy pequeño. Bueno, con esto simplemente esto no quería tampoco desarrollarlo, tampoco tengo tiempo a ello, pero simplemente mostrar que ni siquiera es fácil desde el punto de vista de la opinión global de la población el determinar qué es correcto y qué no en casos como este. Volvemos a lo que estábamos viendo. Otro caso. Un caso también muy conocido, también alemán, alemán, como la ley de seguridad, que dio lugar a muchísimo debate en Internet, bueno, y no solo en Internet, sino en Internet, porque en España llegó un periódico español, hizo incluso una encuesta sobre qué hacer en este caso. Este joven de 12 años, me parece, hijo de un banquero, fue secuestrado. Lo secuestró Magnus Gefgen, secuestrador, estudiante, por cierto, de Derecho. Parece que no le había aprovechado mucho lo que le explicaban sus maestros. Lo secuestró y pidió un rescate. Pidió un rescate por él, y por la forma en que se ejecutó el hecho, por la forma de pedir el rescate, la policía estaba completamente convencida de que él había actuado solo, como de verdad era así. Con lo cual lo que decidieron fue, bueno, pues simplemente cuando se iba a entregar el rescate, sabían que estaba solo, lo iba a recoger en persona, con lo cual se podía directamente hacerlo, detenerlo e intentar averiguar dónde tenía detenida esta persona. Efectivamente así fue, lo detuvieron, lo llevaron a la comisaría de policía y allí le dijeron que dijera dónde tenía secuestrado al joven. Y él se negó en redondo a hacerlo. El jefe de policía por aquel entonces de Frankfurt, Dassner, da el nombre al caso, el caso Dassner, decidió lo siguiente: autorizar que se le amenazara de forma creíble con torturarlo. Que se le amenazara, no que se le torturara. Fíjense que lo único que se dio es algo, diríamos, que está a un nivel muy por debajo de lo que sería la tortura directa, es simplemente una amenaza creíble de tortura. No solamente lo autorizó y lo hicieron sus subordinados, sino que siguiendo el puntilloso procedimiento de un buen funcionario alemán,
pues dejó constancia de todo lo que había hecho en el informe, porque si lo hubiera hecho sin decir nada, pues seguramente no hubiera pasado nada. Pero él dejó constancia de todo ello en el informe, con lo cual en el momento que salió a la luz, pues inmediatamente fue procesado por un delito de amenaza contra la tortura, contra la dignidad de la persona, y se comenzó un enorme debate social acerca de si el comportamiento de Dassner era justificado, disculpado o directamente criminal. Intervinieron muchos penalistas también, profesores de otros médicos. Es que no lo he contado. Efectivamente, después de al amenazarlo con la tortura, él parece que quedó suficientemente amenazado. El resultado fue que efectivamente dijo dónde estaba, pero ya el asunto no tenía solución porque él lo había matado antes. O sea, que también si no quería decir dónde estaba era porque él lo había matado. Lo había matado, pero parece ser que conocía a la familia, así él creía que podía luego acreditar quién era, con lo cual directamente lo había matado. O sea, que ya no había, era, diríamos, una situación de necesidad putativa, porque realmente ya no se podía conseguir nada, ¿no? Pero bueno, ex ante, que es lo que al final valoramos, y desde la perspectiva ex ante había un peligro para el joven y sí lo había, ¿no? En el caso de individualidad, en el sentido de que ya no había persona. Bueno, hubo un procedimiento contra Dassner al final y la mayor parte de la doctrina fue favorable a que se condenara, pero la población desde luego no lo era. Cuando se preguntaba a la población, mayoritariamente decían que esta persona había actuado bien, que eso era lo correcto, e invocaban aquello que todos invocamos en estas situaciones, la idea de que, bueno, es una situación trágica y a lo mejor eso era un mal menor. Como era un mal menor, pues entonces realmente se podía justificar el hecho. Incluso en un caso, yo recuerdo en España, en un chat que hubo en un periódico por este tema, que la gente pues ya empieza también a desvariar y a decir barbaridades, y a uno se le ocurría incluso comentar lo que haría él con la persona del secuestrador si lo pillara, pero bueno, en fin, evidentemente no es la solución. Al final hubo una condena, y para satisfacción de los defensores de derechos humanos, fue una condena menor y al final no se llegó a ejecutar, porque se buscó una solución de compromiso que, por cierto, es algo muy característico de estas situaciones, en las que el derecho nunca dice claramente qué hay que hacer ni qué no hay que hacer, y lo deja todo en una situación de incertidumbre sobre ello. Creo que la polémica doctrinal sobre el estado de necesidad... ¿Me he cargado esto? No sé qué día era muy antiguo. No sé. Era antiguo. Era antiguo, sí. A lo mejor tenía incluso valor histórico. Yo lo recompongo por eso. No lo veo fácil. Digo que incluso la propia solución del estado de necesidad disculpante, que vamos a hablar ahora de ello, yo creo que es en cierta forma una solución del que no sabe bien qué hacer con las cosas, el que no tiene las cosas claras. Y en derecho nos gusta que las cosas estén claras, nos gustaría mucho poder decir, mira, lo que puedes hacer es esto, entre otras cosas, porque puede suceder, como se planteaba en el caso de los exploradores de cavernas, que el que está en una situación trágica nos lo consulte. Por cierto, podría haberse dado ese caso aquí en Chile, como el caso de los que se parecen mucho a los exploradores de cavernas, el famoso supuesto de los mineros que quedaron atrapados en una mina. Imagínense que no hubieran tenido, porque tardaron en sacarlos cuánto tiempo, cerca de 20 días, un mes puede ser. No recuerdo cuánto tiempo tardaron en sacarlos, no más. Imagínense, en ese caso no había problema porque tenían agua y comida. Imagínense que no lo hubieran tenido. Se hubiera planteado exactamente el caso de los exploradores de cavernas. Y como tenían radio, porque la tenían, ellos podrían habernos preguntado, ¿y qué hacemos? Y me hubiera gustado ver a la mayor parte de los penalistas que con mucha claridad tratan del estado de necesidad disculpante y de otras cosas en esos lugares que tratamos, decirle exactamente qué hacer. Y estoy seguro de que no nos pondríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no está claro que haya una respuesta válida para esto desde el punto de vista jurídico, que el derecho ha hecho lo que ha podido. Y a veces pues, la solución consiste precisamente en no tomar ninguna respuesta jurídica. Bueno, hay más casos trágicos, en el caso de Naborno, he contado aquí. Y por último, no lo he puesto aquí en la exposición, pero sí les cuento un pequeño caso que puede tener alguna importancia para el debate y que se ha planteado en España en relación con actividades terroristas. La banda terrorista ETA, ¿saben? Y a la independencia de una zona pequeña del norte de España, del País Vasco, pues últimamente ya no actúa desde hace ya unos cuantos años, pero hasta hace poco tiempo pues cometía asesinatos, cometía secuestros de personas y pedía dinero a gente para, diríamos, a cambio de liberar a los secuestrados.
hubo varios casos de personas conocidas, algunas muy conocidas, secuestradas, en el que se pidió dinero a su familia para devolver a estas personas en la libertad. Entonces se planteaba, naturalmente en España está muy castigado además, como todos los países que han sufrido el terrorismo, está muy castigado los comportamientos de terrorismo, y uno de ellos es simplemente allegar fondos a una organización terrorista. En este caso, claro, la familia daba un rescate importante y lo que hacía era dar fondos para que la asociación terrorista pudiera seguir matando. Eso naturalmente es un hecho típico, es un hecho prohibido, absolutamente. La cuestión que se planteaba es si estaba justificado. Bueno, pues hubo varias sentencias y ninguna dijo lo mismo que las otras. A veces se aplicó estado de necesidad justificante, a veces estado de necesidad exculpante, a veces se condenó a los intermediarios, no a los familiares, que nunca se condenó. Pero la pregunta era si se podía condenar a los intermediarios, a los abogados que actuaban de parte de la familia. Y hubo uno que se le condenó a 10 años de prisión, que luego no cumplió porque afortunadamente le dieron un indulto. De nuevo, el derecho no sabía muy bien qué hacer, lo condenan a 10 años por un lado y por otro lado le conceden el indulto. Esto parece que no tiene sentido. Y ha habido otros casos, ahora se ha enjuiciado hace poco uno, de una sentencia del Supremo reciente en España, de un caso en el que unas personas, en ese caso no había habido un secuestrado, sino simplemente la petición de lo que se llamaba un impuesto revolucionario, o sea, una cantidad de dinero que se pedía a los empresarios a cambio de no causarles daño, o sea, un caso de coacción. Y se plantea la cuestión de cómo tratarlo, si es un miedo insuperable, en España igual que en Chile tenemos esa figura de miedo insuperable, o si era un estado de necesidad, sencillamente justificado. De nuevo se plantean estas situaciones. ¿Qué alternativas tenemos para esto? Bueno, lo primero es la de la punición, es decir, el hecho es típico, antipunible y culpable, y por tanto castigamos estos hechos. Castigamos a los de la miñoneta que se come al otro, castigamos al que derriba el avión, al que separa las gemelas, etc. Pero evidentemente esa solución, pues en algún caso puede que tenga sentido. En todos estos casos, en todos ellos, la solución que se da es una solución, diríamos, borrosa, por decirlo de alguna manera. Incluso en el caso de la miñoneta, que fueron condenados a muerte, me parece recordar, al final se les conmutó la pena y no llegaron a cumplirla. Incluso en ese caso, por un lado la pena enorme, como en el caso del secuestro que les comentaba, 10 años, pero luego al final no se ejecutan, como si dijéramos, realmente no sabemos qué hacer. Y es que realmente el problema de estas situaciones es que no hay una respuesta jurídica clara, no hay una respuesta jurídica clara. Entonces, por un lado, pensamos que podría estar el hecho justificado, por otro lado, no nos atrevemos a tanto. Podemos decir que el hecho es impune, y aquí nos quedan todas estas opciones. La primera, entender que el hecho es atípico, pero bueno, en la mayor parte de los casos que hemos visto, en algunos se planteó la atipicidad, en el caso de los secuestros, él decía eso es atípico, pero realmente no era un análisis muy, yo creo, fundamental. Si se admite la distinción entre tipicidad y justificación, como se hace por toda la doctrina, entonces es evidente que un hecho típico es un hecho que resulta lesivo para ciertos bienes jurídicos y que puede eventualmente estar justificado si hay otros bienes que colidan que tengan mayor importancia, la situación típica de justificación. Pero que en cualquiera de estos casos hay un hecho típico, pues parece evidente. Cuando se mata a Mary, cuando se separan las gemelas y muere Mary, está muriendo una persona, por tanto es un delito de homicidio, un tipo de homicidio. Cuando se derriba un avión, estás cometiendo un homicidio respecto de personas que no iban a morir ahora, sino más tarde. Y en el caso, por supuesto, de la amenaza de tortura, por lo visto es un hecho típico. O sea que esto no es una solución. La siguiente solución sería decir esto está justificado. Es un hecho justificado, sin más. Si está justificado, el hecho entonces no estaría prohibido, se podría hacer, sería legítimo con todas las consecuencias que ello tiene. El derecho tiene una cierta resistencia a este planteamiento, al planteamiento de la justificación, en estos casos trágicos. ¿Qué es lo que se ha desarrollado por la doctrina penal? Y también por la doctrina en general, porque la distinción entre justificación y excusa en el mundo anglosajón, por ejemplo, en la moral, en la teoría ética anglosajona, pues está relacionado también en parte con esto. Pues la idea de la exculpación, la idea de que en estos casos realmente lo que hay no es un hecho justificado, no es un hecho correcto, por tanto, sino un hecho que como mucho está exculpado, como mucho está exculpado. O sea, decimos el hecho sigue siendo malo, lanzamos un mensaje a la sociedad, este hecho es malo, pero no te vamos a aplicar una pena, porque está la situación en la que no se te podía exigir un comportamiento distinto. Se apela entonces a esa construcción de la inexigibilidad que procede de los autores neoclásicos, Frank, Watson, Freud y tal. Y esa idea de que, bueno, puede que un hecho no sea correcto, pero a pesar de ello no merezca sanción porque ello afecta a la culpabilidad. Bueno, aquí he puesto otra opción, la exculpación por familiares y allegados, porque es verdad que en algunos ordenamientos, especialmente los que han llevado más lejos esta idea de que puede haber
una solución de exculpación para estos casos, pues utilizan esa doble modalidad de estado de necesidad, justificante y exculpante. Ahora vamos a ver la regulación alemana, que permite distinguir ambas situaciones y que en su caso pues, se aplica solamente a ciertas personas próximas. Se dice que el conflicto, cuando se trata de ellos, pues es distinto que en otros casos. Bueno, ¿cómo se enfrenta el derecho a estos restos? Pues a través de las causas de justificación en principio. Y dentro de ellas hay una que es la que siempre se invoca en estos casos, el estado de necesidad. Entre otras cosas porque el estado de necesidad es un poco, mi opinión es que es la regla general de justificación. Lo que el estado de necesidad refleja es qué hay que hacer en cualquier situación de conflicto. De hecho, es la única causa de justificación, la única, que es absolutamente imprescindible si se quiere un ordenamiento, o dicho de otra forma. Esto me puede quedar un poco raro. Si tuviéramos que quedarnos con una única causa de justificación, tendríamos que quedarnos con el estado de necesidad, es mi opinión. Curiosamente es la última en aparecer en todos los países. Hasta tal punto que en muchos países es tan reciente como el caso chileno. El artículo 10.11 es de hace 3 años, de 2010, de hace 4 años, por tanto. La regulación del artículo 10.11. Antes existía solamente un estado de necesidad, el artículo 10.7, que era tomado del sistema clásico español del siglo XIX, que por aquí vamos a ver ya que estamos en esto, vamos a pasar, luego volvemos a otros. Aquí vamos a ver la regulación, este es el código, el artículo 17 del Código Penal chileno, conocen ustedes infinitamente mejor que yo, pero se refería únicamente al que causa daños a la propiedad ajena. Esto es lo que decía también el Código Penal español en su momento, se refería solamente a esto. Porque este caso les parecía lo problemático. ¿Por qué no aparecía el estado de necesidad? ¿Qué pasó cuando apareció el estado de necesidad del Código Penal español? Pues algunos comentaristas españoles importantes de la época del siglo XIX, cuando se incluyó, dijeron que es que eso no hacía ninguna falta, que era por completo innecesario, porque lo que dice el estado de necesidad es algo tan evidente que realmente no hace falta ponerlo por escrito. Claro, en un caso de conflicto, el que el mal menor prevalezca, si tenemos dos males, pues que si uno causa el mal menor, el hecho está justificado, pues parece tan lógico que no hace falta ponerlo en los códigos. Bueno, se equivocaban por completo, hace falta ponerlo en los códigos y tardó mucho tiempo en ponerse en los códigos. Eso no quiere decir que no se aplicara. En Alemania, a través del estado de necesidad supralegal, los tribunales lo aplicaban sistemáticamente, sin ningún problema, hasta que en el año 70 y tantos, no recuerdo exactamente la fecha, se incorporó al Código Penal alemán el parágrafo que enseguida vamos a ver. En Chile esto es lo único que había, pero estoy seguro de que en algún caso más se aplicaría el estado de necesidad. No se cobrarían los tribunales, si no es que no llegó ningún caso. Pero claro, cuando se plantean casos concretos, pues la cuestión es ¿qué hacemos? Creo recordar que aquí en Chile se planteó en relación con un tema que no tenía en principio que ver con esto, sino que era la violencia doméstica agredida contra las mujeres. Y entonces se planteaba la posibilidad de que pudiera una mujer matar eventualmente al que la agredía de una manera que no encajaba en la legítima defensa. Hombre, permítanme, yo no voy a decir una crítica, por supuesto, a un país que quiero tanto como Chile, pero y a sus juristas que aprecio muchísimo, pero es un poco raro que para eso se construyera el estado de necesidad. Es un poco raro, yo creo que para eso uno pensaría, y lo primero que habría que hacer a lo mejor es reformar un poquito la teoría de la legítima defensa, por ejemplo, en la cual yo creo que cabe perfectamente eso siempre que admitas, efectivamente, en ciertos casos puede haber una cierta separación entre el hecho y entre la amenaza, diríamos, o sea, que no tiene por qué ser exactamente inminente el mal, siempre que no haya otra forma de responder frente a esto. Pero bueno, es una cuestión discutible que no quiero meterme ahora en ello. En cualquier caso, al final se hizo algo que debería haberse hecho hace años en Chile, como en cualquier otro país, que es incluir el estado de necesidad, porque en todos ellos ha ido penetrando tarde. Es la última causa de justificación. Pero también les digo, es de alguna manera la más importante de todas. Porque lo que dice es lo que dice cualquier otro. O sea, podemos suprimir del código todas las causas de justificación y dejar solo el estado de necesidad y seguiríamos teniendo una regla de justificación. Porque lo que dice el estado de necesidad es, por cierto, algo tan elemental, y además lo dice igual en todas partes, tan elemental como lo siguiente. Si tenemos un conflicto de intereses y no podemos preservar los intereses en conflicto los dos, lo que tenemos que hacer es inclinarnos por aquel que sea el mal menor. Y si son iguales, pues por cualquiera de los dos debería dar igual. Eso es lo que dice el estado de necesidad prácticamente en cualquier sitio. ¿Podría decir otra cosa? ¿No? Decía el famoso filósofo economista argentino Carlos Santiago Nino, uno de los mejores pensadores que ha dado el mundo de la habla hispana, decía él que el estado de necesidad era una regla elemental de racionalidad.
que no era ni siquiera una causa, y es verdad, no es ni siquiera una causa jurídica, es una regla elemental de racionalidad, por cierto, perfectamente incorporada a nuestros genes. ¿Cómo no podía ser de otra manera? A los nuestros o de cualquier animal, como no podía ser de otra manera. Yo no conozco a nadie que cuando hay una piedra que va dirigida hacia su cabeza y no puede moverla, no conozco a nadie que lo ponga al brazo. Eso es un estado de necesidad genético. Pones el brazo porque evidentemente el brazo tiene valor, claro que sí, pero menos que la cara. Entonces nos han enseñado sencillamente a elegir el mal menor. Es, como decía Nilo, una regla elemental de racionalidad. Por lo tanto, lo que dice el estado de necesidad es algo tan sencillo como eso. ¿Por qué entonces no podemos solucionar estos casos con el estado de necesidad? Pues fíjense, bueno, vamos a ver las regulaciones. En Estados Unidos no hay un código penal global, pero hay algo parecido, que es el Código Penal Code, que es por el American Law Institute del 62. Decía, por los grandes penalistas americanos, decía, lo más parecido a un código penal de los Estados Unidos. Se hizo por los penalistas y sirve un poquito como inspiración para lo que sea una teoría general del derecho penal. Pues ahí aparece la causa de justificación, y fíjense qué curioso. Lamento decirlo, pero a mí en muchas cosas me han dado la razón, de una forma intuitiva, sin que tenga que ver nada con elaboraciones doctrinales, ¿no? Pero fíjense cómo lo llaman a esta justificación general, curiosamente, porque es la última causa de justificación, se llama elección entre males. ¿Y qué es lo que aparece? Pues bueno, la regulación, el daño más que debe ser todo tributo es mayor que aquel que se trata de ser impedido por ley que define el delito. Si nos vamos a otras regulaciones, dice concretamente, pueden apoyar pues, el espiado de la operación del incendio, puede superarse el límite de velocidad tal. Ahora, por ejemplo, en España puede internarse y, por tanto, privar de su libertad a las personas que han estado en contacto con la enfermera que ha sido infectada por el ébola. Están en este momento en cuarentena, no pueden salir de sus casas y pueden ser mantenidas en esa situación, invocando un estado de necesidad. Es un mal menor. Es un mal menor tenerlas así. Y efectivamente ellos no han hecho nada, no son culpables de nada, no es una pena, pero evidentemente se aplica un estado de necesidad. Y el perro, por cierto, de esta que es propiedad de esta mujer, pues va a ser sacrificado también, de nuevo, por temas de necesidad, por cualquiera de estos casos. El Código Penal alemán. El núcleo actual para la vida, el cuerpo, libertad, el honor, etcétera, etcétera. Y, bueno, dice, los bienes prevalecen esencialmente los intereses protegidos. Y verdad que a veces hay matices, a veces simplemente tiene que ser un mal menor, otra vez tiene que ser un mal, como dice aquí, que prevalece esencialmente. Eso tiene que ver con discusiones internas de los propios penalistas, pero en el fondo la idea es siempre la misma, y es siempre la misma en todas partes, aunque no tengamos nada que ver unos con otros. De hecho, esto es para los que estudian causas de justificación, creo que es un elemento de reflexión interesante. Si uno examina las causas de justificación en el mundo, se da cuenta de varias cosas. Primera, que es falso esa idea de que el derecho es algo local, que depende de los diferentes ordenamientos y que no tiene contacto unos con otros. Mentira, en muchas cosas. En esto, por ejemplo, clarísimo. Las causas de justificación son iguales en todas partes, prácticamente iguales. Son las mismas y con una proporción prácticamente igual en todas partes. Y el proceso ha sido muy similar. El estado de necesidad en todos sitios ha aparecido después que otros. La legítima defensa aparece al principio, a todo el mundo le parece claro. ¿Por qué? Porque es un caso de estado de necesidad especialmente nítido. Entonces, por eso se reguló de una manera especial. Y esta cláusula tiene un problema, claro, el estado de necesidad. ¿Cuál es el problema? Que no nos dice que en un caso de conflicto hay que inclinarse por el mal menor, pero no nos dice cuál es el mal menor. Y como no nos lo dice, pues ¿qué pasa? Que existen otra serie de causas de justificación más detalladas que dicen en conflictos singulares el mal menor será este. Por eso mi opinión es que todas las causas de justificación en realidad no son más que especificaciones del estado de necesidad. Que lo que hacen es decir, en el caso del aborto, pues hasta aquí, en este conflicto, es mal menor causar el aborto. Hasta aquí hay que preservar la vida del feto. Y como eso, en otros muchos casos de algunos de los que hemos visto esa solución puede ser. Código penal francés, por ejemplo. El un acto necesario para la guarda, salvo existe desproporción. Y luego la idea de proporcionalidad, de comparación entre males. El Código Penal chileno, artículo 10. Tiene una peculiaridad, fruto del debate también interno. He leído algunas obras que han publicado sobre esto. Excelente, el libro de autor presente. Y la verdad es que, pero bueno, se ve cuál es la regulación. Y he visto todo el debate interno que hay en Chile acerca de que, efectivamente, qué es esto, si supuestamente es justificante, es constante, cuál es su relación con el artículo 17. A mí lo más sensato me parece, porque
creo que echarme en camisas 12 varas, y aquí hay muchos más especialistas que yo en ese tema, pero yo la impresión es, a mí me convence lo que dice Enrique Curie, que es un poco el padre de la criatura, esa idea de que el artículo 17 en realidad es totalmente prescindible, ya no tiene ningún sentido una vez que se ha regulado esto. De hecho, se explica históricamente por eso, porque como no se quería llegar a regular todo esto por los problemas que tiene que seguir, vamos a ver, lo que se hacía regular en aquellos casos es lo que estaba claro. Pues hombre, en el caso de los conflictos económicos la cosa es evidente, uno puede preservar un cuadro de Picasso a cambio de cargarse un cuadro pintado por mí, pues soy un pésimo pintor, pues, de hecho no pinto nada, en casi todos los sentidos de todo, pues evidentemente se haría y no habría que... Pero si no es así, pues entonces el 17 ya creo que no tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que hace? Pues una regulación como todas las que hemos visto, alemana, como del Penal Code, la española, etc. Una regulación en la cual se plantea un conflicto de intereses y qué hacer. Y entonces aquí nos planteamos el tema que nos importa, que es ¿cómo resolvemos los casos trágicos? ¿Están justificados? ¿Esto es una causa de justificación o no? Los alemanes llegaron a la conclusión hace muchos años de que el estado de necesidad tiene una doble naturaleza. Puede ser a veces causa de justificación y a veces causa de exculpación. Y todos los que hemos venido detrás, dentro de su órbita, nos lo hemos creído y lo seguimos tranquilamente a rajatabla. Desde mi punto de vista, no hay que creer todo lo que dicen los alemanes, sí, muchas cosas que lo hacen muy bien, pero no todo. Y yo no estoy seguro de que eso sea la mejor construcción jurídica, aunque hay que reconocer que al menos han dedicado más tiempo y más preocupación, yo creo, en el caso que otros. Fruto de ello es la regulación diferenciada del estado de necesidad justificante que vimos antes y el estado de necesidad disculpante. En alemán, el párrafo 35 establece esta regulación. Fíjense en lo que dice. Un peligro actual para la vida, cuerpo, libertad, no evitar de otra manera, o sea, solamente peligro para ciertos bienes jurídicos, los más importantes. Comete un hecho antijurídico, o sea, se admite que es un hecho prohibido, con el fin de evitar el peligro para él, para un pariente o para otra persona llegada, actúa sin culpabilidad. Es antijurídico el hecho, pero actúa sin culpabilidad. No exige si debe tolerar el peligro, etcétera, etcétera. Pero fíjense que se habla únicamente para él, un pariente u otra persona allegada. ¿Qué es lo que dice en la regla de necesidad exculpante alemana? Que no está en otros sitios que no tenemos esa regulación. Lo que dice es, para ciertas personas, en relación con ciertos bienes, uno podría cometer un hecho antijurídico sin tener peligro. Bien, a mí me resulta un poco raro en los casos en los que se aplica. Vamos a ver algún después, pero me resulta un poco raro. Yo creo que toda esta idea de la exigibilidad tiene que ver con esto que comentaba al principio. Tiene que ver con el hecho de que en las situaciones trágicas que están en el origen de todo esto, no sabemos verdaderamente qué hacer con ellos, desde el punto de vista jurídico. Por una parte queremos decir, mira, en una situación así, casi no se puede, como se planteaba en el caso de los exploradores de cavernas, casi no podemos dar una guía que decía, no, mire, deja ámbito libre del derecho, o sea, que cada uno haga lo que quiera. Y no es tan mala solución en ciertos casos, dejar que sean los propios participantes en el tema los que decidan hasta dónde van a llevar su hecho. Pero, en todo caso, parece, por un lado, que no se debe castigar, porque están sometidos a una situación completamente normal, una situación de inexigibilidad, de normalidad, pero por otra parte que tampoco podemos considerarlo por completo correcto. Pero claro, se aplica solamente en estos casos. Por ejemplo, en España se dice que, me imagino que aquí también, el encubrimiento entre parientes es una causa de inexigibilidad. Imagino que aquí se dirá lo mismo. Cuando uno encubre a un pariente no tiene responsabilidad. Claro, teóricamente el hecho es antijurídico, ¿no? Es antijurídico, o sea, está prohibido. Está prohibido encubrir al pariente. Si está prohibido, se supone que lo que debe decir cualquiera que defienda esto es que lo correcto sería denunciarlo. ¿Creen ustedes que si preguntáramos a la población si lo correcto para una madre que va a su hijo haya cometido un delito a su casa y dice, mamá, escóndeme que he matado a alguien o que he cometido un delito, escóndeme, que me persiguen? ¿Creen ustedes de verdad que lo correcto es que la madre lo denuncie? Yo no conozco a nadie que piense eso, a nadie. Ya saben que tenga unos... que piense que sea correcto, que lo correcto que haga la madre, que alguien que piense que si la madre lo denuncia no actúa mal, o que si lo retiene tampoco actúa mal, que se le dan las dos opciones, conozco mucha gente que puede opinar eso. Y por supuesto mucha más que cree que sencillamente la madre tiene la obligación de socorrer a su hijo. Curiosamente, hay un caso muy parecido en el que nadie discute de causa de justificación. Y se van los penalistas, por lo que yo sé, no han sacado ninguna consecuencia para el debate sobre la inexigibilidad. Es el derecho a no declarar contra uno mismo, o incluso a mentir en juicio. Fíjense que es muy parecido a esto, en este caso no serían familiares, sería uno mismo.
Ahí no se habla de la exculpación en el que no se declara contra sí mismo, incluso el que permite, mediante su declaración mentirosa, permite que sea otro el condenado. Ahí se habla de un derecho constitucional, un derecho. A pesar de que es una causa, teóricamente, según lo que diría la doctrina, sería una causa de inexigibilidad, en la que no le podríamos exigir un comportamiento distinto. Eso, la idea de inexigibilidad, creo que tiene muchos problemas. He puesto aquí algunos, podríamos sacar más. Primero, yo creo que es contraintuitiva. De hecho, la práctica prácticamente no se aplica. Encontrar sentencia en estado de necesidad exculpante es casi imposible. En España, ya digo, una de las de los... yo creo que se ha aplicado alguna vez en el caso de los secuestros, y con grandes críticas por parte de la doctrina, que entendían que ahí el que actuaba de intermediario en realidad actuaba de forma completamente justificada, porque el mal era menor desde la perspectiva de la persona que actuaba. Bien, es incompatible con derechos como tener cargo contra lo mismo o contra familiares, que son derechos, no meramente hechos exculpados, porque de ahí, de nuevo, se podría sacar alguna idea. El derecho muchas veces reconoce situaciones de inexigibilidad claramente como supuestos de justificación. Se le da un derecho al sujeto a no declarar. De la misma manera creo que se le da un derecho a no declarar contra un pariente. Eso no es una causa de inexigibilidad en ese sentido. Por otro lado, creo que de alguna manera desvirtúa la categoría de la antipublicidad. La antipublicidad tiene que ver con aquello que podemos imponer como deber a otra persona. Pues bien, si en casos como este el comportamiento es posible, y si igual no se lo queremos imponer como no vamos a castigarle, es porque no se lo queremos imponer como deber. Es más, nadie dice claramente que el comportamiento correcto, en el caso de la avioneta, en el caso del derribo del avión, etc., nadie dice que el comportamiento correcto sea no hacer nada. Fíjese que todos los que afirman que derribar un avión es una causa de inexigibilidad, por tanto que el que diera la orden para ello actuaría de forma exculpada, como dicen en Alemania, no de forma justificada. Yo creo que nadie se atrevería a decir de verdad que lo correcto es en ese caso dejar que el avión vaya adelante. Además se plantea otro problema. Los únicos que pueden disparar contra un avión en vuelo son los militares. Y ahí no vale con decirles, mira, tu hecho está prohibido, pero está exculpado. Hay que decirle, ellos te van a preguntar, o es correcto que yo dispare o no lo es. Por cierto, otro argumento que he puesto aquí, que muestra hasta qué punto creo que estamos saliendo por la tangente en este tema, el derecho de la guerra. El derecho de la guerra se plantea continuamente opciones trágicas, continuamente. De hecho, no hay militar que no sepa que a veces hay que sacrificar a ciertas personas para salvar a otras. Ese es el A, B, C en el derecho de la guerra. Una unidad se queda y protege a todas las demás para que se vayan a retirada y se sacrifica tal cual. ¿De verdad alguien se atrevería a decir que esto es una causa de exculpación? ¿Tiene algún sentido decir que es una causa de exculpación? El derecho de la guerra, la orden que da el militar superior se acata y se sacrifican a estas personas porque es una causa de justificación. Está justificado por un mal modo. La sociedad, en determinadas situaciones trágicas, puede decidir sacrificar la vida de unos para salvar la vida de otros. No hay nada imposible en un sacrificio de vidas. Por tanto, ese argumento noble, por otro lado, cuando se lee, por ejemplo, de Roxin, cuando dice no es posible contar vida, para lo mismo una vida que 16 vidas, ese argumento es noble, bonito para un aula, pero sinceramente yo creo que ni el propio Roxin se lo cree. Estoy convencido. Y el tren que ponía antes, el ejemplo, el 85% decía así. Es decir, si de verdad tenemos una coyuntura en la cual no sepamos qué va a pasar, pero haya la probabilidad de que mueran 100 personas o que muera uno, y luego está en nuestra mano el que muera solo uno o el que mueran los 100. No sabemos cuál va a ser, para que no se pueda decir, no, es que el tren iba dirigido hacia los 100. No, un caso en el cual aleatoriamente un mecanismo decidiera si iba a morir, iba a derribarse un edificio que hay 100 personas o otro edificio en el que hay uno. Y nosotros pudiéramos cambiar ese instrumento aleatorio de manera que fuera hacia el de uno o el de 100. Yo creo que cualquiera que decidiera que se muriera las 100 personas y que invocara el argumento de Roxin sería considerado como un criminal. Lo que no quiere decir que si a lo mejor está su hijo del otro, ese segundo que está del otro lado, no podamos tener en cuenta ese dato por una vía que enseguida les comento. Yo creo que esto desvirtúa la categoría de la antipublicidad, porque convierte los comportamientos en supererogatorios. Los convierte en supererogatorios. Parece que lo correcto es lo que luego no vamos a exigir. Por una parte le decimos al sujeto, mira, te imponemos el deber de que hagas esto, pero luego no te vamos a castigar por ello. Con lo cual, de alguna forma, puedes decir, puedes hacerlo. Bien, hay una cierta incoherencia ética también. Yo creo que fija categóricamente lo que está prohibido, pero sin comprometerse a determinar lo permitido y obligatorio.
Me explico con esto. En muchos de estos casos, lo que se dice es, no está permitido que usted se alimente con mate a otro para alimentarse con su mate. Con muchos culpables. Ahora bien, no encontrarán ustedes referencias en los autores, por lo menos lo que yo conozco, que digan entonces cuál es el comportamiento correcto. ¿Cuál es? ¿Que los dos se ahoguen? En el caso del avión, ¿qué es lo correcto? ¿Dejar que se estrelle? Imaginen ustedes que aplicamos el velo de la ignorancia de Rawls a un caso como este y decidimos, en el caso de los aviones, por ejemplo, y decidimos, les planteo la siguiente hipótesis. En este momento nos llaman a cualquiera de nosotros y nos dicen, hay un avión dirigido contra la torre, esta inmensa, que se ha erigido aquí. ¿Cómo se llama la torre? Bueno, imagínense. Y nos llaman y dicen, y un hijo suyo, piensen en la persona, cualquier persona que quieran mucho, está implicado en el hecho. No sabemos si en el avión o en el edificio. No sabemos si está en el avión o en el edificio. Y les preguntan, porque ustedes tienen la posibilidad de decidir, ¿qué hacemos? ¿Derribamos el avión o no? ¿Qué dirían ustedes? Y digan lo que digan el constitucional alemán. Yo al menos no tendría ninguna duda. Yo ninguno, no sé ustedes, la pensan. Yo no tendría ninguna duda, por un mero cálculo de probabilidades. La cuestión es, ¿qué alternativas tengo? ¿Que mi hija vaya en el avión o que esté en el edificio? Cuidado, tiene que ser una situación en la cual uno tenga seguridad de que va a pasar esto. Tiene que haber esta seguridad. Y es verdad que ahí la incertidumbre puede tener un peso a la hora de no atreverse a tomar decisiones. Pero si tuviéramos la certeza de que va a ser así, han caído ya 3 torres, la siguiente es la 4ª, sabemos que el avión está secuestrado, tenemos incluso cámaras en el avión que nos dicen va hacia ahí y tal. Pero no sabemos si nuestro familiar está en el avión o en la torre, ¿qué diríamos? Yo no tengo ninguna duda. ¿Cuáles son los males? Si resulta que está en el avión, yo he quitado a mi hija un poco de vida, unos segundos. Incluso además no es la mejor vida, por cierto. Estar en un avión que se dirige hacia un edificio tal, me parece que hasta desde un punto de vista eutanásico, pues diríamos, es una situación en la que uno podría pensarse que el tipo de vida que le queda no es la mejor. Por supuesto, no se puede legitimar una muerte en ese caso, pero que es indudable que tampoco lo que se le quita es la felicidad. Pero bueno, olvidémonos ahora de eso. En todo caso, voy a cometer un homicidio porque mi hija, no solo sobre mi hija porque va a morir antes. Pero ¿qué pasa si está en la torre? Entonces sencillamente ya no es que le quite, si no derribo el avión, no es que le quite unos segundos de vida, es que sencillamente le quito la vida por completo. En el velo de la ignorancia yo sinceramente me inclinaría cuando iba en el avión. Creo que eso es lo que inspiró al legislador alemán cuando se planteó ese tema, lo que inspiró en su momento pues, a Estados Unidos cuando estableció el protocolo también para actuar en estos casos, etc. ¿Insatisfactorio? No, sencillamente las situaciones trágicas realmente no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos con Jodie y Mary? ¿Qué hacemos con Jodie y Mary, con las gemelas, con las siamesas? ¿Las separamos o no? Y yo que les diría, primero, que casi cualquier solución me vale. Y que yo dejaría el asunto a la decisión de los padres, de las personas que los quieren. ¿Por qué? Porque se trata de una situación de absoluta indecidibilidad. O sea, una situación en la cual yo personalmente no tengo claro qué es lo correcto. Y sé que si estuviera implicado en ese conflicto, sí me gustaría tener libertad de conciencia para actuar de una manera o de otra. Pero que nadie me diga que en ese caso la decisión, por ejemplo, de separarlas es simplemente una causa de exculpación. Por cierto, y los jueces la autorizaron. El siguiente que es justificante es la muerte de una para salvar a otra. Es así, es la muerte de una persona para salvar a otra. Algo que en teoría, según la doctrina mayoritaria, es simplemente causa de exculpación y no de justificación. Porque los males son iguales, se dice ahí. Pero no son iguales. En un caso morirían 2. En otro caso moriría una. Claro, si uno no admite que se puedan contar vidas, vale igual las 2 vidas que una vida. Eso es que se disculpa en el caso de... Claro, pues si lo dice mucha gente y la doctrina en general llega a este planteamiento y luego pues realmente no se sabe bien qué hacer con ello. Y llega el caso de los secuestros en España y se aplica a veces justificación, a veces exculpación, etc. Desvirtúa la categoría de la culpabilidad. Esto puede parecerles a lo mejor más difícil de aceptar, entonces lo otro es la más fácil. Pero en esto, la culpabilidad desde mi punto de vista, sé que esto puede sonar muy antiguo, la culpabilidad tiene que ver con la imputación de un hecho malo a alguien. Eso es el núcleo de la culpabilidad. Desgraciadamente le hemos despojado del núcleo verdadero que tiene, que es la vinculación subjetiva, dolosa o imprudente, y lo hemos trasladado al tipo de injusto, desde mi punto de vista muy roto. Porque la culpabilidad consiste precisamente en eso. La culpabilidad consiste en establecer la conexión psíquica entre un sujeto y su autor. Lo que decía la teoría psicológica cuando demostraba de la culpabilidad, ese es el núcleo. Y poca cosa más hay. Pero los anglosajones no tienen ninguna duda, siguen considerando que es así. La mens rea es exactamente eso.
que una vez comentaba a Robinson, precisamente, le comentaba una vez, coincidimos en un congreso, le comentaba que nosotros la mens rea la hemos dejado vaciada de dolo e imprudencia y se le quedaba con la cara. No era Robinson, era otro autor que no conocía tanto el sistema alemán, era Susa. Borramos de manera ilegal de esto. Eso es un hecho delictivo, claro, está en la venta de órganos. España sabe que tu sistema sanitario ahora puede estar en entredicho por lo del ébola, pero somos el país del mundo desde hace, parece que 20 años, el país del mundo que está siempre el primero en el ranking mundial de trasplantes. Eso es un orgullo para nuestra sanidad, el primero, el mundo, por encima de cualquier otro. Se hacen más trasplantes que en ningún otro sitio y mejor. Tenemos un sistema muy competente de trasplantes. Por tanto, cualquier trasplante ilegal se castiga mucho, se castiga en el Código Penal de este artículo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien que acude al sistema sanitario español, que es absolutamente ejemplar? El trasplante se hace en función de criterios absolutamente objetivos. Diríamos que la persona más rica, con más influencia, no pasa por delante en la lista de nadie en trasplantes. Se ha conseguido, por lo que yo sé, no ha habido jamás un escándalo de ese tipo. Nunca, porque claro, es un tema fundamental. Que te pase por delante alguien en un trasplante y por tanto tú tengas posibilidad de morir, pues es un hecho extraordinariamente grave. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, sin embargo, compra un órgano para sí mismo o para un familiar? ¿Ese hecho qué sería? Saltándose la lista, ¿estaría exculpado? Si apelamos a esa idea de la inexigibilidad, pues ¿qué más que eso? El sujeto está a punto de morirse. Es verdad que hay otros que están igual, pero él lo hace por sí mismo o lo hace por un familiar. Exculpémosle por ello. ¿Qué dice el Código Penal español? Pues no le exculpa. Indudablemente que no. Como mucho, atenúa algo la responsabilidad. Pero fíjense, si el receptor del órgano consintiera la realización de trasplante conociendo su mismo ilícito, será castigado con las mismas penas que de la persona anterior. Con las mismas penas. ¿Por qué? Si situaciones de inexigibilidad. Porque esto no tiene que ver con una cuestión psicológica de exigir o no, sino con lo que el derecho quiere pedirle a una persona. Y en este caso, el derecho le impone que no pase por delante de otros en la lista de trasplantes, sino que se conforme con la suerte que le toca. Y si no lo hace, va a responder por el delito, a pesar de que está personalmente en una situación de inexigibilidad. Es por tanto una cuestión básicamente que tiene que ver con el análisis del conflicto de intereses, por tanto con la justificación. Creo que los dos errores de la opción de la inexigibilidad, dicho de una manera resumida, son los siguientes. Creer que en un conflicto de intereses el ordenamiento primero siempre puede tener cuál es el comportamiento prohibido y cuál es el correcto. Y yo creo que no siempre es así. En algunos casos que hemos visto no está claro cuál es lo correcto. Nadie se atrevería a decir que esto es así. Y segundo, y esta es la parte que no he desarrollado, la solución es unívoca, o sea que el hecho es indisolutivamente para todos, o prohibido para todos, a diferencia de lo que sucede en la culpabilidad. Quiero destacar muy brevemente esta segunda parte. En mi opinión, una parte de los problemas de inexigibilidad tienen que ver con algo que, por lo que yo sé, no se ha tratado en la doctrina, al menos no lo he visto así planteado, y que yo lo traté en su momento en algún trabajo y luego lo he desarrollado algo más, aunque tampoco de una manera muy pormenorizada, que es lo que yo he llamado causa de justificación personal. La causa de justificación personal, ¿qué es? Fíjense, en las causas de justificación a veces imponemos deberes especiales, ¿cierto o no? Esos deberes hacen que uno no pueda justificarse por no cometer, perdón, no pueda invocar la causa de justificación como harían los demás. El capitán de barco, el famoso caso este del italiano, que se fue, una verdadera vergüenza para cualquiera que le guste el mar. Me gusta mucho la navegación y me produce una aversión profunda a este hombre que, siendo capitán del barco, es el primero en abandonarlo. Pues en ese caso, cualquiera hubiera podido abandonarlo, pero el capitán no. Tiene una obligación especial. El estado de necesidad, claramente el artículo 1011 del Código Penal chileno lo recogen de forma expresa, como en España o como en Chile, o de forma tácita en otros ordenamientos, todo el mundo. La idea de que si hay un deber especial de soportar determinado riesgo, por ejemplo, ahora en España, un médico salía hoy diciendo que, hombre, que le va a tocar atender a esta enferma de SIDA, de ébola, y lo que quiere decir es que aparte de ese cáliz, pero no va a poder apartarse de ello. No va a poder. Yo no tengo por qué hacerlo porque no estoy en la sanidad, pero él sí, él tiene que arrostrar ese deber especial. Pues igual que a veces imponemos deberes especiales, ¿por qué no admitir que a veces podemos reconocer deberes singulares? O sea, deberes que permitan a ciertas personas hacer lo que no se permiten a otros. Fíjense qué fácil resuelve esto algunos casos como el de, por ejemplo, el encubrimiento entre parientes. Ahí lo que decimos es una causa de justificación personal, y una causa de justificación que hace que para ciertas personas, debido precisamente a los intereses personales que alteran la balanza, hace que la causa de justificación se resuelva de una manera distinta a como se resuelve para otros. Entonces puede ser válido para A, válido, jurídico y correcto, lo que para B no lo es. De la misma manera que uno puede perfectamente autoencubrirse,
pero no puede ayudarle otro a encubrirse. El otro tiene responsabilidad y no la tiene el sujeto que es el mismo o para sus parientes. Creo que la causa de justificación personal permite resolver muchas de las cuestiones que aquí están implicadas. En realidad hay, de los casos que hemos visto, hay distintas soluciones para los casos que hemos visto. Para el caso Dashner, y termino ya con esto. El caso Dashner es un problema que tiene que ver con la causa de justificación del estado de necesidad, sin más. En realidad, ¿qué es lo que se plantea ahí? Ahí se plantea un aparente conflicto entre dos bienes que tienen un valor disímil. Por un lado, uno podría pensar, uno puede torturar o amenazar de torturar a un detenido, porque con ello evita la muerte de otras muchas personas. A primera vista, si uno invoca el estado de necesidad, y por eso no se ha creado como cláusula, en muchos países ha tardado mucho en incorporarse, parece que aparentemente puede permitir torturar a un detenido para obtener información. Aparentemente. ¿Por qué? Porque si uno hace un examen detallado de las situaciones en conflicto, se da cuenta de que aunque aparentemente prevalezca más un bien, la vida de los que están amenazados, frente a la tortura simplemente de la integridad corporal, la dignidad de la persona a la que se va a torturar, aunque aparentemente parece que pesa más la vida de esos y que por tanto el hecho estaría justificado, no en vano, así se hizo en un memorándum de Estados Unidos, un memorándum de Alberto González para Bush, hijo, para justificar la tortura en Guantánamo y en Abu Ghraib. No en vano también se hizo en Israel en su momento para justificar la tortura de personas detenidas acusadas de terrorismo, aunque luego el Tribunal Supremo acabó con esa doctrina. Como digo, estos conflictos aparentemente se pueden resolver a favor de la tortura, y sin embargo un análisis más detallado de las cosas, ¿qué es lo que nos dice? Que no. Que allí donde se ha permitido la tortura, y eso se ha invocado por todos los dictadores del mundo, se ha invocado en la cláusula del estado de necesidad para justificar la tortura, lo que se ha producido al final es un efecto muchísimo más perjudicial del que se produció en las cosas. Esto es lo que se ha producido. En la justificación de Bush de la tortura se ha producido esto. Estas imágenes han causado muchísimo más daño a la causa de los países civilizados que los daños que hacen los terroristas, porque esto lo hace la nación, en principio, que se debería ser el ejemplo para todos. Y esto lo permitió, gracias, entre otras cosas, a la invocación en el memorándum de Bush del estado de necesidad. Si leen ustedes el memorándum, verán que hay un apartado entero dedicado a la causa de justificación del estado de necesidad. Y ahí se dice, es que es un mal menor. ¿Pero es un mal menor? Pues no lo es. Fíjense. Pero no lo es, pero la regulación del estado de necesidad no nos permite determinar si lo es o no lo es. Porque uno dirá que sí, que lo es, otro dirá que no, uno dirá a favor de Dashner, otro en contra. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Hacer un análisis detallado de todo lo que está en juego y establecer una regla especial. Justo lo que ha hecho la Convención contra la Tortura. Y fíjense lo que dice. En ningún caso, por ejemplo, en circunstancias excepcionales está disgustado de guerra, de amenaza de guerra, para justificar la tortura. En ningún caso. Es una orden absolutamente tajante. Es un principio que no tiene excepción alguna. ¿Por qué? Como decíamos en esto, que es un suicidio. Entonces, en caso de que detengamos a un terrorista que va a cometer un atentado con una bomba, ¿no podemos torturarlo y con ello saber dónde ha puesto la bomba? No podemos. Y si seguimos ese protocolo que dice el Convenio contra la Tortura, tendremos un mundo muchísimo mejor. A lo mejor a corto plazo, con una tortura, podremos conseguir algo, pero a largo plazo, ¿qué es lo que estaremos haciendo? Justificando un tipo de comportamiento que va a llevar a todo tipo de atrocidades. Con lo cual, si se hace un análisis global de lo que está en juego, ese hecho nunca estaría justificado. Precisamente porque no es un mal menor la tortura. ¿Y cómo resolvemos otros casos? En mi opinión, hay estas dos situaciones. Opciones están en indecidibilidad, en las que no hay un criterio claro de solución. Y lo que hay que hacer es, de alguna manera, se puede dejar a los que están en el conflicto resolver qué es lo que hay. El caso de Mary y Jody. ¿Qué hubiéramos hecho cualquiera, gente moral, gente ética, en una situación de este estilo? Yo reconozco que si tengo dos hijas en esa situación, probablemente hubiera hecho lo que los padres dijeron que se hiciera, que era no intervenir. Pero tampoco diría que si unos padres intervienen lo han hecho mal. Yo diría que es una situación genuinamente de indecidibilidad, en la cual no hay un criterio ético ni jurídico claro para decidirse, con lo cual podemos dejar perfectamente que sean los implicados que no actúen por razones espurias, los implicados diríamos neutrales, padres que quieren a sus hijos, etc., los que decidan qué es lo que se va a hacer. Yo no veo ningún problema para que en un caso como ese cualquiera de las dos decisiones sea correcta. Porque decir que en el caso de Jody y Mary es una causa de exculpación, creo que ofende el sentido común. Sería decir tanto como que los jueces que lo autorizaron actuarían como muchos culpados. Claro, en ese caso que se ha preguntado a los jueces, pues un juez que actúe solamente culpado sería una cosa un poco rara.
parece que no se le puede reconocer una causa de exculpación, como por decirlo, tiene la obligación de cumplir la ley. Con lo cual, en ese caso, parece que el hecho estaría. El caso de los aviones, el caso del avión, por las razones que antes decía, yo creo que es un caso en el que está justificado el derribo. Ahora bien, de nuevo, al ser una acción suficientemente trágica en la que está involucrada la vida, yo no diría tampoco que es una acción obligatoria. De manera que si alguien no quiere derribar, yo diría que también actúa dentro de su posibilidad. Es decir, que lo que hay en derecho a ofrecer es distintas alternativas, y cualquiera que de una manera, digamos, neutral aborde, aplique cualquiera de esas alternativas, estará actuando correctamente. Por lo tanto, no me parece mal que en un país se permita el derribo del avión, y no me parece mal que en otro país como en Alemania se diga que no se puede derribar, aunque reconozco que luego, si se diera la situación, se derribaría. Hay otra posibilidad, que es no regularlo. No regularlo de manera que se dejaría un poco pues, a la decisión del momento, a la que la presión de los acontecimientos lleve hacia un sitio o hacia otro. Y por último, los casos de justificación personal. Los casos de justificación personal son los que resolverían esos poquitos casos que aparecen en el Código Penal alemán, en el párrafo 35. Los casos de justificación personal son aquellos en los cuales, en una determinada situación, la vinculación familiar o personal que hay con las personas hace que entren en la valoración bienes jurídicos que no entran para otras personas, con lo cual para ellos el hecho puede estar justificado y puede no estarlo para otras personas. Fíjese, como es justificación personal, estaría justificado para ellos, pero no para los terceros. Habría una antijuridicidad que sería, no digo distinta, sino adaptada a las circunstancias de cada uno. Curiosamente lo mismo que todo el mundo reconoce que hay en la causa de justificación cuando se trata no de permitir más, sino de permitir menos. En el que nadie tiene dudas de que puede estar permitido para nosotros lo que no está permitido para un bombero, o lo que no está permitido para un médico, o lo que no está permitido para el capitán de un barco. Por tanto, esa idea de la justificación personal creo que puede también resolver de una manera algo menos violenta situaciones como las que he mencionado. Creo que con este planteamiento se podría a lo mejor, no sé, se podría a lo mejor indicar algunos caminos por los que podría transitar el debate en este tema. Y desde luego lo que creo que no es, no ha sido por lo menos hasta ahora suficientemente demostrado, es que por la vía de acudir a una causa de exculpación, que es la causa de exculpación, se pueden resolver estos casos, que en la mayor parte de los casos son suficientemente trágicos como para que no tengamos un criterio ético para decidir, o que se trata de cuestiones en las que para ciertas personas el hecho resulta correcto. Y decir que en su caso solamente estaban exculpadas me parece que es profundamente injusto para ellas, profundamente injusto. Y que es un problema de justificación, se demuestra también con el concepto que antes mencionaba de los trasplantes, en el cual yo creo que queda claro que aquí hay un conflicto y que por mucho que haya una afectación personal del sujeto, si el ordenamiento jurídico no hace una valoración correcta de lo que él está haciendo, verdaderamente lo que hace es sencillamente no justificar el hecho, sino aplicar una pena. No sé si me he extendido mucho, pero en cualquier caso muchas gracias por su atención. Primero, muy corto, felicitar algo que entre los latinos es bastante poco habitual, que es salir a los lugares comunes y tratar de dar una perspectiva poco sesgada respecto al enfrentamiento de los problemas. Eso yo en lo personal, en el mundo latino, lo agradezco profundamente. Esa renovación es la que ayuda un poco a pensar. Sin tener ninguna experticia mayor en el tema, más que nada algunas preguntas súper puntuales para tratar de entender bien porque yo entiendo que en el fondo molesta mucho ese carácter, o la duda respecto al carácter permisivo de la culpante, digamos. Eso es bastante molesto, digamos, en la construcción clásica o tradicional, y necesariamente requiere algún tipo de ajuste. Ahora, mirar el problema, algunas consultas del otro lado, porque asumir la justificante implica, como se dice en jerga tradicional, la aceptación de un deber de tolerancia como contrapartida. Y me molesta un poco tratar de aplicar la estructura sobre la base de ese deber de tolerancia, ¿no? El caso de los mineros, el caso del barco, etc. Asumiendo que no hay un criterio claro respecto a quién va a ganar la posición, por llamarlo de alguna manera. Asumamos que el marinero, por ejemplo, era un experto en algún arte marcial y se defiende de estos tres agresores que se lo quieren comer, literalmente, reaccionando frente a un acto justo y legítimo. Tal y como fueron fue legítimo, porque no hubo sorteo. Ahí eligieron
Bueno, hay un dato curioso, no lo he mencionado. Parker estaba en peor situación que todos los demás, desde el punto de vista físico. Eso hacía que fuera probable que muriera antes. Lo que fue adelantar su muerte. Asumiendo la misma lógica. Pero imaginemos, por ejemplo, que hubieran hecho sorteo y que luego el que ha salido y le ha sacado la pajita más corta. Se defiende frente a un acto ilegítimo. Me molesta asumir un deber de tolerancia en ese contexto, digamos. No sé, alguna reflexión. Yo entiendo todo esto, obviamente hay que mirarlo un poco más, pero mi primera reacción no es tan positiva respecto de la aceptación y sobre eso alguna reflexión sobre la moda de la solidaridad como fundamento respecto a este tipo de situaciones. Y lo digo así porque yo no he logrado, más allá de que todo el mundo se suba al cargo, digamos, no he logrado encontrar que me individualice. O sea, está en solidaridad para el que agrede como para el que se defiende, y no me da un criterio individualizador. Entonces me gustaría saber desde esta perspectiva cuál es su opinión. Y en el otro extremo de deberes personales o de justificaciones personales, uno puede encontrar lógicas parecidas en deberes institucionales, o tratar de ocupar el caso del bombero, el policía, del capitán, a partir de una forma de reaccionar distinta de cómo se racionaliza el problema. A lo mejor algo vinculado a una decisión que uno puede dotar de reflexión, de pausa, o por último de otro tipo de responsabilidades que no son solamente la del momento, como sería la garantía a través de algún tipo de deber institucional, también podría jugar algún rol. O sea, no sé, alguna reflexión sobre estos aspectos si pudiera compartirnos. Sobre la parte primera, bueno, en el caso de la justificación personal no habría ningún problema, porque no hay un deber de tolerancia por parte del tercero. Para él es antijurídico, el hecho puede ser antijurídico para uno y no para el otro. Precisamente porque es personal, para quien tiene un conflicto en un determinado momento, el hecho es antijurídico y para el otro no. Igual de la misma manera que si uno ayuda a un capitán a irse del barco antes de tiempo, por ejemplo, actuaría antijurídicamente porque el capitán tiene la obligación de permanecer en el barco y se ayuda a un tercero o no. Ahí lo que se diría es, para ciertas personas la justificación se plantea de una manera distinta y se les permite más, igual que a algunos se les permite menos, al capitán se le permite menos, al médico de guardia se le permite menos en caso de un contagio, a algunos se les permite más, a la madre o al padre del condenado, del perseguido, se le permite lo que no se me permitiría a mí, que no tengo nada que ver con él. Es una cuestión estrictamente de ponderación de intereses también. En su caso, entran en juego intereses que no entran en el mío. Con lo cual, para mí, el hecho estaría completamente... sí sería un hecho. Ahora, ¿puedo evitar yo la acción de los padres? Yo creo que no. En la medida en que su acción personal no tengo por qué contribuir a ella. Porque para mí el hecho está prohibido. Es más, si contribuyo, en mi caso, el comportamiento sería antijurídico. Pero tampoco puedo evitarla porque ellos tienen una justificación personal. Tienen una justificación personal. Caso de los secuestros. Se dice, el secuestrado, el que paga el rescate, este hecho es antijurídico. Los estados lo hacen. Hace poco, un caso en Somalia, en un barco español, la Alacrana, el estado ha asegurado que no ha pagado nada de secuestro, pero lo cierto es que libraron a la Alacrana y que se pagó el rescate. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una actuación de las cloacas del estado o es un hecho justificado? Es verdad que en algunos casos, a lo mejor es pagar el rescate y no decir que lo has pagado. No lo sé, es un tema a lo mejor para la investigación, no sé si... yo creo que algunas reglas de justificación conviene hacerlas explícitas. Y a lo mejor la exculpación va por esa vía. Es una forma de decir, bueno, el hecho está justificado, pero vamos a decir que no. Y vamos a llamarlo exculpado. Pero claro, luego plantea problemas, entre otras cosas. Tenemos que poder llegar a decir, cuando decimos que el comportamiento es exculpado, tenemos que poder llegar a decir al sujeto cuál es el comportamiento correcto. Y yo establecería esa regla de control para esto, regla que no respeta en general nadie que trata de estos temas. Y es, si usted dice que algo está exculpado, dígame por favor cuál es el comportamiento correcto. Porque en la mayor parte de los casos se dice, esto está prohibido, matar, pero es culpado, pero yo no te digo entonces qué es lo que tienes que hacer. O sea, utilicemos el sistema de la radio. ¿Qué pasaría si en ese conflicto te llaman y te dicen, ¿qué hago? El caso de la cuerda de los montañeros, por ejemplo. Una cuerda que soporta únicamente el peso de uno, para caer en la clavija, dos montañeros colgados. Hay un caso real basado en lo que se vio esto. El de arriba puede cortar la cuerda. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Imaginemos que nos preguntan y dice, ¿es lícito que yo corte la cuerda? Bueno, yo diría que sin duda no es. Creo que le diría que es un caso de este estilo. Es lícito que cortes la cuerda, sin duda, sin duda. Ahora bien, si no la quieres cortar porque es tu amigo, porque sencillamente dices la vida humana de esa persona vale tanto como la mía y yo no quiero salvarme a costa de él, lo puedes hacer perfectamente y hay que respetarlo. Pero porque es un hecho que está justificado desde la perspectiva del sujeto, está justificado cualquier opción
que el sujeto libremente toma. Se le deja, digamos, al sujeto un ámbito libre del derecho, digamos, el derecho no resuelve de una manera absoluta todo, como en muchos otros casos de la vida, que le permite el derecho hacer cosas que serían, pues, en algunos casos, supererogatorias, por ejemplo, que te quiten un riñón para dárselo a otra persona, a una persona sana. ¿Cómo te justifica? ¿Por qué está permitido esto? ¿Por qué el Estado lo permite? Bueno, porque si uno quiere sacrificar su riñón, pues el Estado no tiene nada que decir. Y por tanto deja que lo hagas, que tú entregues el riñón. Por tanto, yo no le veo tanto problema es verdad que es uno de los temas conflictivos, el saber si otros pueden evitarlo. Por ejemplo, se planteó en el caso de la policía y los secuestros. ¿Tiene la policía el deber de evitar que el dinero de los secuestradores, de los familiares del secuestrado llegue a la banda terrorista? Pues sí. Precisamente porque para ellos no tienen esa justificación personal, en su caso, ellos tienen la obligación de evitarlo, tienen la obligación de evitar que llegue. No de impedir la acción directa de ellos, sino de impedir el trasvase de dinero a los terroristas, que es de hecho lo que hacen. ¿Por qué? Porque precisamente para ellos, como representantes de la sociedad, no está permitido ese hecho. Ahí se hace un estado de necesidad global y se dice dar dinero a los terroristas es peor, aunque con ellos se sabe la vida de una persona, porque con ellos van a dar más, van a matar a más gente y sobre todo se va a generar un refuerzo para ese tipo de comportamientos. Y se sabe que reiteradamente, cada vez que se secuestra a alguien, el Estado da dinero, pues automáticamente lo que se hace es secuestrar a más gente, eso refuerza. Eso se puede introducir en el análisis del estado de necesidad, que es un análisis complejo, en el que se tiene en cuenta también qué pasa con la permisión, si eso puede producir un efecto de retroalimentación de ese tipo de comportamientos. Eso en cuanto a la primera parte. Y en cuanto a la segunda era... La segunda era... Un segundo, perdón, que tenía varias, pero por tiempo... el rol que cumple solidaridad, etcétera, dentro de esta eventual construcción, digamos, o la idea de solidaridad, para justificar esa base. La idea de solidaridad, o sea, la idea de que no estamos solos en el mundo y de que tenemos que ayudar a otros, es fundamental en todo, y en los conflictos de intereses también. Por ejemplo, hay conflictos en los cuales se te pide que renuncies a tus bienes, hasta en la legítima defensa, ¿no? En casi todos los países del mundo existe un límite a la legítima defensa, a veces explícito, como en el caso de Europa, por ejemplo, en relación con el Convenio Europeo, que dice que no se puede matar dolosamente a alguien para proteger la propiedad de uno. En Estados Unidos no se permite esto, pero en Europa sí. En España, por ejemplo, porque hay que ha firmado ese convenio, no se puede, en Francia está en el propio Código Penal expresamente regulado, no se puede matar dolosamente a otro para preservar la propia propiedad. ¿Por qué? Eso es por solidaridad. Es verdad que tú estás perdiendo tu derecho, te están quitando tu propiedad. Y el agresor es un agresor ilegítimo en todos los sentidos. A pesar de ello, un derecho penal que no sea de la frontera del oeste, reconoce también al delincuente derechos. Entonces, cuando lo que él está agrediendo es un bien patrimonial, pues si lo pones en la balanza con el bien personal de la vida de él, pues pesa más el bien de la vida, a pesar de que sea un agresor legítimo. Y lo que le estés diciendo al propietario de la cosa es que va a perderla. Eso tiene que ver con la solidaridad con el delincuente. Ahora bien, si uno admite que el delincuente debe tener solidaridad ninguna, entonces hasta la más mínima acción que contaba Max Ernesto Maya, los niños que roban una pera, pues podría el anciano que está en una silla de ruedas podría matarlos para evitar que le roben la pera, porque a fin de cuentas ellos son agresores ilegítimos y él es el legítimo propietario de la cosa. O sea que la solidaridad, claro, que tiene un rol en esto, y a veces hay que sacrificarse por otros. Pues, por ejemplo, el caso que decíamos de los transplantes. Aunque es tu propia vida, no la puedes poner por delante de los demás. Ahí lo que el derecho dice, no, usted tiene que seguir, se establece un sistema objetivo igual para todos, usted tiene que seguir ese protocolo. Y si se lo salta, responsabilidad plena, aunque sea para salvar su propia vida. Ahí no se admite la justificación personal, evidentemente porque hay razones de estado de necesidad, razones de valoración global del hecho, para preferir un sistema con una lista objetiva no saltable que una en la que alguien pueda invocar situaciones de exigibilidad para hacer una distribución a su gusto. Gracias. Sí. Son dos preguntas, las voy a tratar de sintetizar por pasar el tiempo. Bueno, la primera es que se podría ponderar ahora en teoría humana, lo que estoy entendiendo en situaciones de esta necesidad, pero que la doctrina mayoritaria entiende que no. Generalmente lo que se hace es un paralelo entre dos universos éticos. Por un lado, entre dos universos éticos, por un lado el consecuencialismo y por otro lado esta idea del imperativo categórico kantiano, etc. Pero hay entre el medio una posición que es el doble efecto, que es de carácter escolástica, que ya en el tiempo de Vitoria resolvía, decía que está justificada incluir la galera turca, que viene con un sinfín de cristianos inocentes para terminar la guerra. Sí. Y bueno, eso por un lado.
Y también incluso todo el efecto estaría en consideración con esta moral que tenemos De hecho, todos, en este intersubjetiva según Dino, porque no la llama moral, porque todos cuando escuchamos la palabra moral en derecho penal, como la mayoría está del lado del consecuencialismo, todos nos asustamos, pero hay un cierto... Yo no me asusto, soy consecuencialista. Bueno, aquí hay muchos que, no sé, Tatiana Hornley, que por ejemplo empezó a hablar en su artículo de esta necesidad, habla de la palabra intención y dice, Santo Tomás se pronuncia intención, lo deja fuera. Y nunca habla de todo el efecto. Eso por un lado. Y la otra es que respecto de las soluciones que se dan en el estado de necesidad, hay una línea que desarrolla con un autor, incluso en la cual se influencia el profesor Curie, que hace referencia a que el estado de necesidad sería una acción, o sea, una categoría intermedia entre la antijudicial y culpabilidad. Sí, el espacio libre de valoración jurídica, Kaufman, según Maura, responsabilidad del del derecho. Sí, esa es la otra opción. Y mi pregunta es que esta nueva disposición, que también está influenciada en el modelo suizo, que es estos y estos, también habla de una acción de carácter neutra, y Curie critica esta idea pretenciosa del código alemán, decir estos justificantes culpantes, porque al final es una pretensión en que nos pongamos todos de acuerdo, es sumamente difícil. Entonces, y Greenawalt también, que Greenawalt está de acuerdo de eso en un texto en el modelo de la filosofía norteamericana. Entonces, mi pregunta es posible que una sola disposición, independiente de que la dogmática tenga que trabajar en qué es justificante culpante, pueda responder a eso y erogar tácitamente el 7? Entonces, por un lado, sería posible una solución esa vía neutra y los efectos justificantes culpantes verlo en el caso concreto, y por otro lado el sacrificio de la vida humana. Bueno, el 7 yo creo que tenía que haberse derogado. No entiendo por qué lo han mantenido, no lo entiendo. Hay quien dice que ahí sigue estando el justificante y que el 11, me parece que Mañalich lo dice, ¿no? Sí, Mañalich que dice que es culpante. Sinceramente no lo entiendo. Ya. Es más, es que la propia historia del asunto, si es que el 7 es clarísimo, o sea, tiene que ver con una época en la que no se nombraba el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque parecía que permite demasiado, que permite a los sujetos una libre determinación de cuál es el mal menor, y como no nos ponemos de acuerdo en torno a eso, cualquiera que piense en el aborto, ¿cuál es el mal menor en el aborto? Unos dicen que siempre debe preservarse la vida del feto, otros que siempre la libertad de la madre. Y luego el derecho lo que debe hacer es decidir y crear una regla especial que determine cuál es el mal menor en cada momento que está. Y son unas reglas que lo que hacen es concretar el estado de necesidad. Mientras no existían esas reglas, ¿qué pasa? Que los tribunales unos aplicaban el estado de necesidad y otros no. Claro, porque depende de esa valoración que sea. O sea que eso debe regularse, pero no puede pretenderse que el estado de necesidad es la panacea, porque lo que dice es únicamente que el mal causado no sea mayor, de alguna forma, ¿no? Es igual. O en el caso de Chile se ha establecido esa resulta sorprendente, o sea, pensar en un caso en el cual alguien comete un hecho que es algo más grave y que pese a ello no tiene sanción, o sea, claro, están pensando en el exculpante, efectivamente, incorporar el exculpante en España. El exculpante se entiende que llega hasta el nivel del mal iguales, cuando se trata de un conflicto entre bienes iguales. Bueno, eso lo dice todo el mundo hasta que llega el conflicto de deberes. Todo el mundo dice que no, que en caso de dos deberes iguales, evidentemente es justificable inclinarse por uno. Claro, es que no se le ocurre, como dicen ahí en España, y al caso la manteca, que fría de otra manera. Si un médico tiene la posibilidad de salvar, tiene dos personas que están en peligro y solo puede salvar a una, solamente puede salvar a una. Entonces, decirle que en ese caso, si salva a una y deja a la otra morir, su comportamiento es exculpante, no se le ocurre a nadie si nos preguntara al médico y nos dijera, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Dejar morir a las dos? Entonces diríamos, no, evidentemente, salva a una. Eso es justificante. Ahí la doctrina lo admite sin problemas. Bueno, no todo el mundo, pero la mayor parte de la doctrina lo admite sin problemas. ¿Por qué en el otro caso no? ¿Qué diferencia hay? El tabú del derecho activo, pero no es distinto. ¿Por qué vale más la vida del que ha salvado el médico A que del que debe? No puede decir que vale lo mismo mi vida que el otro, que usted me está matando por omisión. En realidad lo que decimos es que la alternativa es que mueran los dos, y preferimos que muera solamente uno. En un caso es simplemente una actuación activa, como el caso que he comentado del médico, y en otro, como el de Jody Mary, es lo contrario. Lo que pide el derecho es una omisión, en teoría, pues no se lo pide. Si fuera claro, que por ejemplo incluso, si en el caso del médico fuera una de ellas tuviera una situación en la cual fuera a morir porque la circulación de la otra de ninguna manera le fuera a ser posible para si ella sobreviviera, pues indudablemente la justificación sería todavía más clara. Pero es verdad que ahí, cuando llegamos al conflicto de vida contra vida, entran en juego una serie de cuestiones éticas profundas que hacen que ahí se pueda perfectamente mantener un criterio en el que uno decida. Entonces, de la misma manera que no se puede de ninguna manera forzar a una madre a abortar, por más que alguien piense que en ese conflicto vale más la vida de los intereses de la madre, su vida, por ejemplo,
Hay un caso de conflicto típico en el aborto, que es cuando está en peligro la vida de la madre y la del feto. Y lo que se dice en los países que lo regulan es que la madre puede abortar, no que deba hacerlo. Y si un médico dijera, vale más la vida de la madre, creo que es un caso muy claro de esto que yo comento aquí. Si alguien dijera, mira, es que vale más la vida de la madre, es evidente, y es verdad, el ordenamiento jurídico valora más la vida de un nacido que de un no nacido. Vale más la vida de la madre, por tanto, aunque tú no quieras abortar, yo te obligo a salvar tu vida. Cualquiera diría, yo diría, no, es que es un disparate. ¿Por qué? Porque se trata de un conflicto ético final en el cual los implicados son los que deben decidir. Por lo tanto, la madre que decide sacrificarse debe poder hacerlo. Debe poder hacerlo, sin más. Igual que han hecho, por cierto, los mártires siempre sacrificarse por otros. Y por cierto, en el caso de las vidas, repito, a los que dicen que eso es exculpante, simplemente les digo que se den un paseo por el derecho de la guerra. Que se den un paseo por el derecho de la guerra y que vean si ahí no será continuamente esto. Continuamente opciones trágicas y continuamente la elección, por supuesto también para Kant, la elección correcta es sacrificar la vida de unos para salvar a los demás, porque somos seres sociales. Y si utilizamos, repito, el velo ese de la ignorancia, pues en general la sociedad se mantiene mejor cuando algunos nos sacrificamos por otros en ciertas situaciones. La cuestión es hacerlo antes de determinar en qué casos debe de ser así. Y bueno, pues yo por ejemplo, para un caso como el de los aviones, yo diría que la solución correcta debe ser la de derribar el avión, porque lo que pierden unos es unos segundos de vida y lo que ganan otros es tomamiento. Lo cual para mí no tiene ninguna duda, por eso creo, no creo, mucha gente lo cree, que el Tribunal Penal, el Tribunal Constitucional alemán se equivocó en eso, aunque por otra parte es muy saludable que alguien invoque la dignidad del ser humano para revocar una ley. Me parece razonable. Lo que sucede es que esto no va a suceder mucho. En el momento en que hubiera varios edificios en Alemania cayéndose por esta circunstancia, se volvía a poner la ley en marcha inmediatamente. Yo no tengo la más mínima duda, igual que en la guerra, repito, donde exactamente está eso todos los días. Y todos los días se sacrifican a unos para que sobrevivan a otros. Concretamente los soldados se sacrifican para que viva otros soldados y todo el soldado, toda la tropa, para que viva la población civil. Así se ha hecho. Es la preservación del grupo a costa de unos cuantos. Eso es algo que la naturaleza humana conoce muy, muy, muy bien. Y esa lógica, Marco, se puede llevar a los casos domésticos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, Sin duda, sí. Sin duda alguna se puede. O sea, y no es una cuestión que se resuelva sencillamente diciendo que esto es exculpante, repito. Yo creo que lo de la exculpación es la salida, es una salida del que no sabe realmente qué hacer. Del que no sabe qué hacer. Pero ¿qué pasa? Que se adulteran las categorías, la antipublicidad, la propia culpabilidad, porque se mete en la culpabilidad algo que no tiene que ver con esto. Es un tema de conflicto de intereses, no es un tema que tiene que ver con la imputación a un sujeto. Claro que todo problema de culpabilidad es un problema de antipublicidad, todo problema de antipublicidad es un problema de culpabilidad, pero es indudable que esto no es algo que tiene que ver con la imputación a un sujeto. No tiene que ver con la imputación a un sujeto, tiene que ver con un conflicto en el que realmente no sabemos bien qué hacer. Bueno, muchas gracias al profesor Molina.